sonido de viento del desierto, música lenta y misteriosa. ¿Quién construyó realmente las pirámides? No respondas todavía, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves una de las mayores maravillas de la humanidad. Durante miles de años, estas estructuras han permanecido en silencio, observando cómo civilizaciones enteras nacen y desaparecen. Gigantes de piedra alineados con una precisión casi imposible, resistiendo el paso del tiempo como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. Nos enseñaron que fueron construidas por los antiguos egipcios, que miles de trabajadores, bajo el sol abrasador, levantaron bloque tras bloque. Pero, ¿y si esa historia no está completa? ¿Y si hay algo más? Algo que aún no entendemos. Algo que ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Hoy, en Curiosidades 360, no te voy a dar respuestas simples, porque este no es un tema simple. Hoy vamos a explorar teorías, descubrimientos y preguntas que la historia aún no ha logrado responder. Así que quédate hasta el final, porque cada detalle importa. Parte 1. Lo que creemos saber. Música más estable, tono narrativo. Para entender el misterio, primero debemos mirar lo que creemos saber. Las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, fueron construidas hace aproximadamente 4.500 años, durante el reinado del faraón Keops. Según los historiadores, más de 2 millones de bloques de piedra fueron utilizados en su construcción, cada uno pesando entre 2 y 15 toneladas. Imagina eso por un momento. Sin grúas, sin maquinaria moderna, sin tecnología como la conocemos hoy, solo manos humanas, herramientas básicas y una precisión que incluso hoy resulta difícil de replicar. Durante mucho tiempo, se creyó que esclavos construyeron estas estructuras, pero investigaciones más recientes sugieren algo diferente. Los trabajadores eran, en realidad, obreros especializados, alimentados, organizados, incluso respetados dentro de su sociedad. Se han encontrado restos de aldeas cercanas a las pirámides, con evidencia de que estos trabajadores vivían allí, formando una comunidad. Esto nos muestra algo importante. Los antiguos egipcios no eran una civilización primitiva. Eran ingenieros, arquitectos, estrategas. Pero incluso con todo ese conocimiento, hay preguntas que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo transportaron piedras tan enormes desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia? Algunas teorías hablan de rampas gigantes, otras de sistemas de rodillos de madera. Incluso hay evidencia reciente que sugiere el uso de agua para facilitar el transporte, como si hubieran convertido la arena del desierto en una especie de camino deslizante. Ingenioso, ¿verdad? Pero aún así, no explica todo. Porque no se trata solo de mover piedras, se trata de colocarlas con una precisión milimétrica. Algunas uniones entre bloques son tan perfectas que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellas. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Realmente entendemos el nivel de conocimiento que tenían? ¿O estamos viendo el pasado con ojos demasiado modernos? Parte 2. El detalle que cambia todo. Música se vuelve más profunda, ligeramente inquietante. Ahora quiero que te concentres en algo. Un detalle que muchas personas pasan por alto. La alineación. La Gran Pirámide no está colocada al azar. No está simplemente ahí. Está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Pero no solo eso. Algunos investigadores han descubierto que su posición también guarda relación con ciertas estrellas, especialmente con el cinturón de Orión. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez no. Piensa en esto. Estamos hablando de una civilización que, según la historia tradicional, no tenía telescopios avanzados, y sin embargo, lograron una precisión astronómica que hoy sigue sorprendiendo a expertos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Observación paciente durante generaciones? ¿Conocimiento heredado? ¿O algo que aún no comprendemos? Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Un estudio reciente sugiere que las pirámides podrían no haber sido construidas únicamente con fuerza bruta, sino con una planificación extremadamente sofisticada. Algunos científicos creen que los egipcios utilizaron estructuras internas, como rampas ocultas dentro de la propia pirámide, para mover los bloques hacia arriba. Otros plantean la posibilidad de que usaran sistemas hidráulicos primitivos, aprovechando el agua para elevar o desplazar peso. Si esto es cierto, entonces no estamos hablando solo de construcción. Estamos hablando de una ingeniería adelantada a su tiempo. Pero aquí viene la pregunta clave. Si tenían ese nivel de conocimiento, ¿por qué no vemos ese mismo nivel en otras construcciones de la época? ¿Por qué las pirámides parecen diferentes? Casi como si fueran un proyecto único, un momento en el tiempo que no se repitió de la misma manera.
Y es aquí donde el misterio deja de ser histórico y se vuelve casi filosófico. Porque tal vez el verdadero problema no es que no tengamos respuestas. Tal vez el problema es que no estamos haciendo las preguntas correctas. Pausa breve, música tenue. En la siguiente parte, vamos a explorar teorías que intentan explicar lo inexplicable. Algunas tienen base científica, otras desafían completamente lo que creemos posible. Y créeme, lo que viene es aún más intrigante. Parte 3. Teorías que desafían la historia. Música más oscura, tono intrigante. A medida que avanzamos, las preguntas comienzan a volverse más incómodas. Porque cuando la lógica no alcanza, aparecen las teorías. Algunas nacen de la curiosidad, otras del vacío que deja lo desconocido. Y aunque no todas tienen evidencia sólida, muchas han capturado la imaginación del mundo. Una de las ideas más populares sugiere que las pirámides no fueron construidas únicamente con métodos tradicionales, sino con técnicas que aún no entendemos completamente. Por ejemplo, existe la teoría de la piedra reconstituida. Algunos investigadores han propuesto que, en lugar de tallar y transportar enormes bloques sólidos, los egipcios podrían haber creado una especie de mezcla similar al concreto, vertiéndola en moldes para formar bloques directamente en su lugar. Si esto fuera cierto, explicaría la precisión de algunas estructuras y reduciría la necesidad de transportar toneladas de piedra a grandes distancias. Sin embargo, esta teoría sigue siendo debatida. Muchos expertos argumentan que no hay suficiente evidencia para confirmarla. Otra hipótesis habla de conocimientos perdidos, tecnologías simples, pero altamente efectivas, que desaparecieron con el tiempo. Piensa en esto. La historia no siempre es una línea continua de progreso. A veces, el conocimiento se pierde, se olvida, se entierra bajo siglos de cambio. ¿Y si los egipcios sabían algo? ¿Que simplemente no sobrevivió hasta nuestros días? Pero no todas las teorías se quedan en el terreno de lo posible. Algunas van más allá, mucho más allá. Parte 4. Entre el mito y la realidad. Música más intensa, ligeramente inquietante. Aquí es donde entramos en terreno peligroso. Porque cuando el misterio crece, también lo hacen las explicaciones extraordinarias. A lo largo de los años, han surgido teorías que afirman que las pirámides fueron construidas con ayuda externa. Civilizaciones avanzadas, culturas perdidas, incluso visitantes de otros mundos. Pero vamos a ser claros, no existe evidencia científica sólida que respalde estas afirmaciones. Son ideas fascinantes, sí, pero pertenecen más al ámbito de la especulación que al de la investigación. Entonces, ¿por qué estas teorías siguen siendo tan populares? La respuesta es simple y profundamente humana. Porque las pirámides nos hacen sentir pequeños, nos enfrentan a algo tan grande, tan preciso, tan antiguo, que cuesta aceptar que fue hecho por personas como nosotros. Pero aquí hay algo importante que no debemos olvidar. Subestimar a las civilizaciones antiguas es un error. Los egipcios no eran primitivos, eran observadores del cielo, maestros de la geometría, constructores con una organización impresionante. Y aún así, eso no elimina el misterio, porque incluso dentro de las explicaciones más aceptadas, hay detalles que no encajan del todo. Huecos en la historia, preguntas sin respuesta. Por ejemplo, la Gran Pirámide está orientada con una precisión casi perfecta hacia el norte verdadero, un nivel de exactitud que incluso hoy requiere instrumentos avanzados. ¿Cómo lo lograron? ¿Métodos simples perfeccionados durante generaciones? ¿O algo más? Y luego está el interior. Pasajes estrechos, cámaras ocultas, estructuras internas que aún estamos descubriendo gracias a tecnologías modernas. Como si la pirámide guardara secretos en su interior, esperando. Parte 5. El misterio que permanece. Música lenta, profunda, casi hipnótica. Después de todo lo que hemos explorado, llegamos a un punto inevitable. No importa cuántas teorías existan, ni cuántos estudios se publiquen, hay algo que permanece intacto: el misterio. Porque las pirámides no son solo estructuras, son mensajes del pasado, silenciosos, pero persistentes. Cada bloque, cada ángulo, cada alineación parece decirnos algo, pero no en un idioma que podamos entender fácilmente. Y tal vez ahí está la clave. Quizá estamos buscando respuestas modernas para preguntas antiguas. Quizá estamos intentando encajar algo extraordinario dentro de límites que no le corresponden. Pero también es posible que la verdad sea más simple de lo que imaginamos. Que los egipcios, con ingenio, paciencia y conocimiento acumulado, lograran algo que hoy nos parece imposible, solo porque hemos olvidado cómo pensar como ellos. Y eso cambia todo. Porque entonces el misterio no está en las pirámides, está en nuestra percepción.
Pausa breve, música casi en silencio. Pero aún no hemos terminado. Porque en la siguiente parte vamos a conectar todo. Los descubrimientos, las teorías, las preguntas, y nos acercaremos lo más posible a una conclusión. Aunque, como verás, no todas las historias tienen un final claro. Parte 6. Cuando la ciencia se acerca al misterio. Música tenue, con un pulso constante, como un latido lejano. Durante siglos, las pirámides fueron observadas con asombro. Pero hoy ya no solo las miramos, las escaneamos, las analizamos, las exploramos, sin tocarlas. Gracias a tecnologías modernas, como el escaneo con partículas y sensores avanzados, los científicos han logrado mirar dentro de la Gran Pirámide sin destruirla. Y lo que encontraron fue inesperado. Vacíos ocultos, cámaras que no aparecen en los planos tradicionales, espacios que parecen haber estado allí todo este tiempo, en silencio. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue un gran vacío interno, ubicado por encima de la gran galería. No se sabe exactamente para qué servía. No contiene inscripciones, no revela su propósito. Solo está ahí, como un susurro del pasado. Y esto cambia algo importante, porque significa que aún no conocemos completamente estas estructuras, que incluso después de miles de años, las pirámides siguen guardando secretos. Pero aquí es donde la ciencia marca la diferencia. En lugar de asumir respuestas extraordinarias, los investigadores siguen un camino más lento, más cuidadoso. Cada descubrimiento se analiza, se cuestiona, se pone a prueba, y aunque todavía no tenemos todas las respuestas, cada avance nos acerca un poco más. No a una fantasía, sino a una comprensión real. Porque tal vez el verdadero asombro no está en imaginar explicaciones imposibles, sino en descubrir hasta dónde puede llegar el ingenio humano. Parte 7. La verdad detrás del mito. Música más emocional, envolvente, con sensación de cierre. Después de todo este viaje, es momento de enfrentar la gran pregunta. ¿Quién construyó realmente las pirámides? La respuesta, según la evidencia más sólida que tenemos, sigue siendo la misma. Fueron construidas por los antiguos egipcios. Pero eso no significa que el misterio desaparezca, porque saber quién no es lo mismo que entender cómo. Los egipcios eran una civilización extraordinaria, organizada, paciente, con un conocimiento profundo del entorno, del cielo y de los materiales. Y quizás durante mucho tiempo los hemos subestimado. Hemos pensado que, por ser antiguos, eran simples. Pero las pirámides cuentan otra historia, una historia de precisión, de planificación, de una ambición que desafiaba los límites de su época. Entonces, ¿por qué siguen existiendo teorías alternativas? Porque el misterio no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ya no se trata de quién las construyó, se trata de todo lo que aún no entendemos completamente. Los métodos exactos, las decisiones de diseño, los detalles que aún escapan incluso a la tecnología moderna. Y quizá eso es lo que hace a las pirámides tan poderosas. No solo son un logro del pasado, son un recordatorio de lo que el ser humano es capaz de hacer, incluso sin las herramientas que hoy consideramos esenciales. Pausa, música suave, casi susurrante. Tal vez el verdadero misterio no está enterrado bajo la arena, sino en nuestra forma de mirar la historia. Final, despedida, impacto basetea. Música se eleva lentamente, tono inspirador y enigmático. Las pirámides siguen ahí, inmutables, observando, esperando. No necesitan hablar, porque su existencia ya es una pregunta. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué piensas realmente? ¿Crees que los antiguos egipcios dominaron técnicas que aún no comprendemos del todo? ¿O sientes que todavía hay algo que se nos escapa? Déjame tu teoría en los comentarios, porque en Curiosidades 360, cada respuesta abre la puerta a un nuevo misterio. Si este video despertó tu curiosidad, suscríbete, porque el mundo está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a explorarlos.